en Juan capítulo 14, verso 1, dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Está hablando Jesús. Cree también en mí. Entonces, Jesús se pone como el objeto de tu fe y de mi fe. ¿Tú crees en Dios? Tienes que tener confianza en mí también. Entonces, nuestra fe, primero, se enfoca en el proceso. Y nuestra fe está anclada a Jesucristo. Si la fe no se ancla en Jesús, no es fe. Categóricamente. Es ser positivo, es ser optimista. Pero el creyente no es optimista. Es bueno ser optimista, es bueno ser positivo, pero el creyente tiene su confianza absoluta en Jesucristo. Porque dice la Biblia que es el autor y el consumador, el que finaliza, el que inicia y el que termina nuestra fe. Es el que la va perfeccionando. ¿Qué quiere decir que la va perfeccionando? Que va trabajando hasta que nuestra confianza en Él es absoluta. Entonces no nos enfocamos en el, por supuesto, yo quiero que todas las cosas me salgan bien. Entonces el Señor es el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso dice aquí en Juan capítulo 14, el verso 1, ¿tú crees en Dios? Ten confianza en mí. Vamos a seguir. Te voy a leer 2-3 pasajes más para que tengas la idea de lo que estamos hablando. Dice así. Dijo también, voy a leerte en Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor Jesús, hablándole a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Fíjate, no te enfoques en este momento en Satanás y esas cosas. Piensa que está pasando por un problema difícil. Un problema de estos que te sientes que te zarandearon como el trigo. Si no sabes, busca en Google cómo se zarandea el trigo en los tiempos antiguos. Agarraban el saco y lo tiraban contra el piso para poderlo romper y que la conchita de arriba saliera. Yo nunca lo he hecho, pero lo leí. Y esta es la imagen que usa Jesús para decirle a Pedro lo que le va a pasar. Te van a agarrar y te van a tirar contra el piso para desbaratarte. La respuesta de Jesús es: yo he orado. No le dice para que no te suceda esto. No. Te va a suceder lo que yo le he pedido para que tú en el proceso te mantengas, recuérdate, firme y que permanezcas. Eso se llama fe. Que te mantengas firme mientras te están tirando contra el piso, zarandeándote, y permanezcas. Esto es tener una confianza absoluta en el Señor. Esto es fe. Me están desbaratando como el boxeador que está en la esquina y le dicen: tiro la toalla. Le dice: no tires la toalla, que se puede poner más bravo y me va a dar más duro. Estás en ese momento difícil, pero la actitud de fe está confiando, aunque no estés tan positivo en ese momento, ni estés tan optimista, pero estás firme en el Señor y permaneces en el Señor. Eso es fe. No vas a escuchar esto mucho por allí, porque estamos viviendo en una sociedad que estamos vendiendo, bajando a la palabra de Dios para poder vender un mensaje de motivación para poder ser populares. Ahora, yo quiero que tú compartas este video, pero quiero decirte la verdad.
Efesios 6, verso 13 dice, por tanto, toma la armadura de Dios para que puedas resistir, nota, en el día malo y habiendo acabado todo, estés firme. Estar firme y resistir en el día malo. Dice el apóstol Pablo a las iglesias que están en Éfeso, ponte la armadura de Dios. Esto es una figura, porque no hay armadura de Dios. Por ahí hay hasta una canción que no es ni bíblica. La armadura la he desgastado. Escuchamos de todo. Bueno, déjame no salirme del... El apóstol nos dice que el día malo va a llegar, pero dice que tengas la actitud para que puedas resistir. La palabra resistir allí es como impermeabilizarse. Eso es lo que es la palabra resistir. Y para que puedas estar firme, que es la palabra estar anclado. No es que el día malo no va a venir. Voy a orar por ti para que no venga el día malo. No, es una mentira. Va a venir el día malo. Lo que te tienes que armar, estar preparado para poder resistir y para poder estar firme. ¿Qué está pasando con nosotros? Que estamos motivados, pero cuando viene el día malo, corremos a llamar, a buscar ayudas y cadenas de oración y porque no estamos firmes, ni estamos preparados para resistir ese día malo. Te estoy preparando para que los conceptos de fe los puedas revisar y poder desechar las fábulas y los cuentos y crecer en la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar en una segunda parte de esto. Ya te hablé la diferencia entre lo que es fe verdadera y lo que es ser positivo o ser optimista. Ahora, hay otro problema que tenemos en cuanto a la definición de fe. Y esto tenemos que remontarnos al lenguaje original. En el lenguaje original, en el hebreo, como se escribió la Biblia, no hay una palabra para fe. En nuestras Biblias sí, fe, creer, confianza, porque es la palabra que se tradujo del hebreo al griego y del griego al español o al inglés, todas las lenguas. Pero para el hebreo no hay una palabra específica, hay una acción. Y esta palabra generalmente es la palabra emuná, que es una acción que generalmente está ligada a la obediencia y está ligada a la fidelidad. Entonces, cada vez que una persona hace un acto de obediencia, es emuná. Eso se tradujo como creer, como fe. Cada vez que una persona hace un acto de fidelidad a otra persona o a Dios, ese es emuná y se tradujo como fe también. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, capítulo 11, y nos describen la fe, hoy en día nosotros, los predicadores o los que enseñan, lo único que miran en esto es acciones, emuná, y es lo que predican como fe. Entonces hemos ligado la fe con las acciones o con las obras. Y esto tal vez surgió de alguna manera inocente, pero se ha convertido en algo que te pueden manipular con esto. Porque hoy en día, si tú tienes fe, tienes que demostrarlo viniendo el domingo, viniendo al culto de oración. Si tú le dices a una persona que crees en el Señor, la pregunta que salta es, ¿vas a la iglesia? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hermano, tengo un problema con mi hijo. ¿Estás viniendo al culto de oración? No tiene nada que ver, porque esto lo estamos relacionando con la falta de fe o con mis problemas están ligados
a mi falta de obediencia al hombre, a la institución, a las reglas, a los horarios que tienen o a todo su programa. Entonces nos hemos metido en esto de que la fe está ligada a la obediencia al programa de una organización, debido a una mala interpretación de esto. Por supuesto, cuando lees Hebreos 11, lees la historia de Abel. Abel ofreció, es una acción. Enoc caminó con Dios de una manera, es una acción. Noé hizo un arca porque Dios, en obediencia, es una acción. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra, tu parentela, y es una acción. Isaac y todos los que están allí, los héroes de la fe, han actuado en consecuencia de una orden, y esto es emuná, y esto es lo que predicamos. Pero hay algo más profundo que esto. Hay algo más profundo. Mira, te voy a leer esto. En el antiguo pacto se esperaba que hicieras algo como respuesta de tu obediencia, y esto se traduce como fe. También las bendiciones para Israel tenían todas condiciones. En este nuevo pacto donde nosotros estamos, se espera que tú creas, presta atención a esto, se espera que tú creas lo que el Señor ya hizo, y no hay nada que puedas hacer para agregarle o mejorarlo, porque tu obediencia se traduce por creer. Cuando tú crees, cuando tú pones tu confianza, cuando tú tienes fe en el Señor, tú eres obediente. ¿Obediente a qué? Porque crees. Eso es lo que te pide el Señor en este pacto. Todo aquel que en Él cree no se pierde y tiene vida eterna. En el pacto antiguo hubo un solo hombre que mostró la fe que necesitamos en este pacto que nosotros estamos viviendo ahora. Se llama Abraham. Por eso es que la Biblia lo llama el padre de la fe. Ahora, te voy a leer Génesis capítulo 15, el verso 1, para que entendamos esto. Dice, después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo, así será tu descendencia. Verso 6. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Ahora, Génesis capítulo 15, verso 6, tienes que subrayarlo. Y creyó, analiza el texto. Él le mostró las estrellas, le habló, y dentro de él dice, creyó. Esa palabra creyó es amén. No es emuná, es amén. De ahí sale nuestra palabra que cuando oramos decimos amén, que es así sea. Entonces, esto no es una acción, es una actitud en su corazón, que cuando Dios le habló y le hizo una promesa, Abraham en su interior dijo, amén. Dios se maravilló
y le fue contada por justicia. De tal manera que Abraham se nombra en el Nuevo Testamento como el padre de la fe. Esto es una fe que no tiene una acción, sino es una actitud de tu corazón, de tener ese amén, que quiere decir una confianza absoluta en el Señor. Esta palabra amén quiere decir confiar, estar quieto y permanecer. ¿Te acuerdas lo que te hablé al principio? Esa es la fe de este nuevo pacto. No la puedes confundir con la fe del pacto antiguo. Yo sé que David mató a Goliat, pero a nosotros el Señor nos ha llamado a confiar en Él. Una confianza absoluta. Y el Señor va a matar los gigantes por nosotros. Vamos a ver. Gálatas 3, ahora vamos a leer el verso 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 7. Sabed por tanto que los que son de fe, ¿de qué fe? La misma fe de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Entonces nosotros somos hijos de Abraham. Pero ¿qué nos relaciona con Abraham? ¿Cuál es el vínculo que tenemos con Abraham? Si nosotros no somos hebreos, ni judíos, ni mucho menos. El vínculo que tenemos con Abraham es la misma fe. Una fe que no tiene acción, sino es una actitud dentro de nosotros que decide creerle al Señor. Vamos a seguir en este mismo Gálatas 3. En el verso 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, nosotros somos benditos porque tenemos la misma fe de Abraham y a él se le prometió, el que tenga la fe que tú tienes va a ser bendito. Entonces te das cuenta que ahora mi bendición no depende de una acción que yo haga. Siembra para que tengas bendición. No. Eso es de antes. Mi bendición depende de mi confianza en Dios. Eso es amén. Verso 9. De modo que los que son de la fe, fíjate cómo él dice, los que son de la fe, es algo diferente, y es esta fe de Abraham, son bendecidos con el creyente Abraham. En la misma bendición, estamos en el mismo paquete. Verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora mira, nosotros no somos judíos, no tenemos ninguna ley. Y el fin de la ley fue Cristo, ya. Pero todavía mantenemos mandamientos de hombre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos ponemos en una condición de que abrazamos estos mandamientos de hombre como condiciones para nuestras bendiciones. O sea, si tengo un problema, voy a ayunar. Pero el día que no ayuno, entonces mi conciencia me ataca y me dice, ¿sabes por qué vino el problema? Porque no ayunaste. Ahora, no estoy hablando mal en contra del ayuno, pero mi bendición depende de mi confianza en Dios, no de ninguna acción, porque tú puedes ayunar, pero no tienes confianza en Dios. Tú puedes orar y orar en una plataforma de miedo y no de confianza en Dios. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, por nada estéis afanosos. Más bien, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia.
O sea, en ese mismo momento que tengo una preocupación, dice, hácelo saber al Señor y dale gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento humano, guardará tu corazón en Cristo Jesús. Ahora, nosotros no llegamos a eso porque nuestro nivel de confianza está abajo y nuestro nivel de temor está arriba. Y nosotros es más fácil para mí sembrar para que mi hijo sea salvo que creerle a Dios por sus promesas. Me es más fácil participar de cualquier obra de mandamiento humano que desarrollar una fe que esté sólida, firme y que permanezca inamovible en las promesas de Dios. Vamos a seguir. Mira, en Gálatas capítulo 3, verso 23, dice esto, y te voy a leer este verso para que te ponga a pensar un poco. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Ves? Esta fe del nuevo pacto, que es la fe de Abraham, aquí está Abraham, luego vino la nación de Israel con una ley, obras, vino Jesús, murió, resucitó, subió, vino Pablo y Pablo revela esta fe. Entonces te das cuenta que el apóstol Pablo nos está diciendo que esta fe que estuvo Abraham pasó a través de los siglos porque estaba reservada para este tiempo, para nosotros, a los que se nos ha revelado una fe que no tiene obras. Alguien dice Santiago, sí, Santiago, recuérdate, era judío y le escribe a los judíos, y Santiago tenía este concepto. El único que tiene el concepto de fe, amén, de Abraham es Pablo, y se nos revela ahora a nosotros. Te voy a leer unos cuantos versos bíblicos para ir culminando esto, concluyéndolo y haciéndote pensar. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Notas? Nos bendijo. No hay nada que tú puedas hacer ni para cancelar la bendición, ni para obtener la bendición. Él te bendijo. O sea, te das cuenta, no hay nada que tú puedas hacer para alterar esto. Yo no te puedo ofrecer nada para que tú tengas la bendición, ni que pactes, ni que siembres, ni que me regales tu casa, ni que te pares de cabeza, ni que hagas un flick-flack como hacen los que van para las Olimpiadas. Nada, nada. Tú estás bendecido. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice en el verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es definitivo. Hoy en día te leen este pasaje para abrir el servicio y luego viene el predicador y te dice que tú te vas a ir para el infierno, que tú te vas... ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Nada. Esto yo tengo que creerlo. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Es la fe que estaba reservada para nosotros. Es esta fe que estaba reservada para nosotros. Gálatas 3:23. Gálatas 3:23 te dice, esta es la fe que estaba reservada para nosotros. Que simplemente tienes que recibirlo, creerlo. Efesios 2:6 dice,
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, creerlo. Fíjate, todos estos pasajes te van a retar a buscar algo que hacer para ganártelo o para quitártelo. Nada. Esto lo recibes por la fe. Y no hay nada que lo cambie. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué debo hacer? Que siento voces en mi casa, bullas, escarabajos, cosas, una liberación, un exorcismo. Tienes que creer la palabra que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesús. El salmista dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy arriba tú estás, si bajo el Seol tú estás, donde quiera tú estás, donde tú te metas, tu posición no es alterada. Esto tienes que recibirlo. Hebreos 10, verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esta palabra perfecto es completo, o sea, no nos falta nada, no hay nada que tú puedas hacer para agregarle a la obra que hizo Cristo. Y no hay nada que tú puedas hacer para quitarle a la obra que hizo Jesús. ¿Qué hago con esto? Recibirlo, creerlo. Si te das cuenta, toda la palabra, todo el nuevo pacto, solamente puedes creerlo. No hay nada que puedas hacer. Al menos que te guste que te manipulen. Eso es algo personal. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, yo entro al lugar santísimo. Porque la sangre de Jesucristo es la que me abrió ese espacio. No es mi buena conducta, no es mi empeño por guardar un mandamiento de hombre, no es mis acciones religiosas, sino la sangre de Cristo. Entonces yo tengo entrada al lugar santísimo. Y para terminar, voy a terminar con lo que empecé, porque hay personas que me dicen: ¿se salvarán este tipo de personas? ¿Se salvarán este tipo de personas? ¿Se salvarán los que son de este grupo? ¿Se salvarán esta comunidad? Dice la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó el Padre al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que ponga su confianza, que tenga fe en Él sin hacer nada, la fe del nuevo pacto, una actitud de su corazón: yo creo en Él, yo decido creer en su sacrificio por mí, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la respuesta. Todo el que pone su confianza en Él tiene vida eterna. No importa quién sea. No importa quién sea. El que pone su confianza en Él tiene vida eterna. Lo voy a dejar hasta aquí. Creo que lo que me planteé lo llegué a hacer, pero esto es un tema más amplio. Vamos a seguir hablando de la fe. Espero que te haya gustado.
Quien te habló, tu hermano, tu amigo Benjamín Vega. Si te gustó, dale like, comparte este video, suscríbete en el canal. Te lo voy a decir una vez más. Cuando tú te suscribes, yo entiendo que del otro lado hay una persona esperando que yo suba un video. Y eso me hace esforzarme, estudiar más, prepararme más para traer algo bueno para ti. Así que muchas gracias. Te declaro bendecido con toda clase de bendición, gracia y paz. Y nos vemos en el próximo video.